Pues ya estamos aquí nuevamente, damos comienzo a la última parte de nuestro programa, de este vértice de hoy jueves. Y como cada jueves, vamos a comenzar esta última parte con el resumen de las noticias más destacadas de la semana, algo que nos trae cada semana nuestra compañera Irene Jodar, que está en realización. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Como cada jueves vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes acontecidas en nuestro municipio, en Puerto Lumbreras y en Águilas. Austeros y realistas, así son los presupuestos que presenta el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para este año 2016, que tendrán un aumento del 20% en ayudas sociales. Dotados en 12,5 millones de euros, irán destinados mayoritariamente a educación, servicios sociales y creación de empleo. Unos presupuestos de los que 2,5 millones de euros vienen de la comunidad autónoma, que apuesta por el municipio lumbrerense para poner en marcha nuevos proyectos. Unos fondos económicos elaborados para facilitar el bienestar de los vecinos, que se beneficiarán de una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles del 25%. Por su parte, la partida de educación irá destinada a la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria y a la ampliación del colegio Juan Antonio López Alcaraz. Ya han empezado los trabajos previos a las obras de construcción de un puente en la Rambla de las Culebras de Águilas, unas obras que se ejecutarán gracias a un convenio suscrito este martes por el Ayuntamiento aguileño y la Consejería de Fomento. Durante años, cada vez que ha habido lluvias torrenciales o riadas en la ciudad costera, ha quedado dividida, algo que una vez que se terminen estos trabajos no volverá a ocurrir. En esta zona aparentemente tranquila se han vivido momentos de angustia durante episodios de lluvia, uno de ellos en agosto del 2013. 2,7 millones de euros se van a invertir en el barrio del Calvario de Lorca, con el objetivo de la mejora de 14 calles y el entorno histórico de las ermitas. Unas obras que ya están en marcha, de hecho 6 están terminadas y otras 8 están en ejecución. Mientras que hace unos días se consensuó con los vecinos y con el Paso Morado el proyecto de mejora de los accesos al recinto en el que se ubican las ermitas, que supondrá una inversión de 550.000 euros aportados por el Gobierno regional. En el mediodía del martes se producía un aparatoso incendio en una fábrica de curtidos de Lorca, situada en la carretera de Caravaca. En la extinción trabajaron un total de 21 bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la región de Murcia, con base en Lorca, en Alhama y también de Molina de Segura. Por suerte no ha habido que lamentar daños personales, aunque cuando se contabilicen los materiales podrían ser altos. Bueno, Jorge, pues estas son las noticias más importantes de esta semana y ahora espero vuestras respuestas y opiniones en el debate. Gracias, Irene, y vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche pues para opinar sobre estas y otras cuestiones. Está con nosotros Pedro Enrique Llamas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Encantado de acompañaros. Una vez más. Damos la bienvenida también y por primera vez al programa a José Antonio Lario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Pues nada, bienvenido y que no sea la última vez. Bien. Y también está con nosotros José Antonio Pujante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, tenemos el patio muy revuelto a nivel nacional y de eso hablaremos ahora, pero bueno, vamos primero a empezar, digamos, por lo más próximo, lo más cercano. ¿Algún comentario a alguna de las noticias que nos ha dado Irene? ¿Algo que queráis comentar al respecto? Porque a mí sí me gustaría hacer especial hincapié en el puente de la Rambla de las Culebras de Águilas, que ya por fin, porque hay que ver esa rambla, en cuanto bajaba agua ya dejaba incomunicado una parte del pueblo con otra en Águilas. Ya tocaba, ¿no? Creo yo, que le pusiesen remedio a aquello. Yo recuerdo aquel suceso, año 2013, y no es el único que ha ocurrido en la región ni tampoco en nuestro país, y que deriva precisamente de esa obsesión y manía que tenemos los humanos de desafiar a la naturaleza y de construir donde no se debe de construir. Una rambla tiene que quedar libre y no puede ocuparse bajo ningún concepto. Eso es un auténtico disparate. Entonces hay ciertos desafíos a la naturaleza que no son adecuados. Es verdad que ahora ya se ha realizado una construcción, no vas a derribar todas las viviendas, hay que dar una salida, una solución de urgencia, pero que es una solución, en cualquier caso, hasta que la naturaleza vuelva a desafiar de una forma superior al obstáculo que se le haya podido, o al remedio que se le haya podido plantear en este caso concreto. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Cuando llevamos a cabo la ordenación del territorio, tenemos que ordenar el territorio
pues garantizando la seguridad y preservando pues aquellas zonas que sean peligrosas. En fin, podemos recordar pues, muchas situaciones como el caso de Viescas, la construcción del parking en Viescas. Es verdad que las probabilidades de que haya un incidente pues es una de cada... En fin, a veces las probabilidades son muy bajas de que ocurra algo, pero el hecho de que exista esa probabilidad, pues... recientemente hemos visto el puerto, en Puerto Banús creo que ha sido, en Marbella, el paseo marítimo que se hizo además de manera ilegal, pues bueno, ha habido una tempestad tremenda y se lo ha llevado por delante. El Ayuntamiento de Marbella ha pedido al Gobierno de España que vuelva a reconstruir el paseo y ha dicho que no, evidentemente no, porque además estaba construido ya de manera ilegal. Es decir, que cuando se hacen... Cuando las instituciones científicas y técnicas advierten claramente que no se puede construir en un sitio, pues no se debe construir en un sitio. Eso es desafiar pues la naturaleza y entonces pues esa es una de las consecuencias. Al final el coste es el coste en los daños, el coste a las aseguradoras, costes personales y coste también ahora en la propia reconstrucción. Es decir, hay una reconstrucción y una inversión de dinero en algo para subsanar un problema que no se tendría que haber creado en su momento. Claro, a veces es la inconsciencia del ser humano, porque incluso pues en el caso de Águilas, esta Rambla, ¿cuántos coches arrastró? Porque habían aparcado allí. Más de una vez. Ya fueron 2 veces las que arrastró la Gran Avenida por efectivamente. La playa. Vamos a ver, ¿para qué aparcas ahí? Claro. Si sabes que está la cosa para llover, pues no aparques el coche, que sabes lo que puede ocurrir. Pero claro, sí, nunca pasa hasta que pasa. Nunca pasa hasta que pasa. Efectivamente. Bueno, ¿algo más que comentar con respecto a las noticias? No hay tampoco... Yo sí... Bueno, respecto al tema de la comunidad regante, la Conferencia Hidrográfica del Segura, es quien emite esos informes técnicos y se asientan, que muchas veces la inconsciencia humana, pero al final la persona que compra una vivienda en la que supuestamente se supone que tiene todos sus permisos de construcción y tal, realmente son quienes finalmente pagan esa avenida, esos daños, porque muchas veces ni siquiera los seguros, al ser avenidas en las que las previsiones máximas, pues no lo cubren los seguros. Claro. Y la ayuda muchas veces, pues, y a la prueba hay que remitirse aquí en Lorca, que no se contemplan muchas veces todos los daños, la reposición de todos los daños. Y yo por último, respecto a, siempre se dicen presupuestos austeros. Por los presupuestos de Puerto Lumbreras. Presupuestos realistas, presupuestos equilibrados. No sé, da la sensación de austeros, es que, oye, austeros, pues nos dejamos la mitad de las cosas así, no sé, mirad un poco el tema con optimismo, porque a veces, quizás en los medios muchas veces quieren... Son austeros porque no queda más narices que sean austeros, porque no hay dinero. Son realistas, pero lógicamente es que deberían de ser todos realistas. Austeros, no sé si es el concepto del diccionario exactamente... Hombre, pero es que además tiene una trampa y es la siguiente, y es que independientemente de quién gobierne el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, sea un partido, sea otro, impepinablemente tienen que ser austeros, porque el dinero que hay viene ya condicionado, por el Estado y con la pequeña ayuda o pequeño complemento de la comunidad autónoma. Por tanto, el dinero es el que hay, y da igual que gobierne uno u otro, el dinero es el mismo. En todo caso, lo que hay que hacer hincapié es en la gestión, es decir, dentro de la austeridad que hay económica, dentro de los escasos recursos financieros que hay, qué orientación es la que se le da, pero capacidad de tener más o menos o de no ser austero no hay. Si el dinero es el que hay. Es el que hay. Sí, ahí no va a haber más. Son 12.500.000 euros que hay de presupuesto cuando la comunidad autónoma ha invertido, no ha donado o ha dado a Puerto Lumbreras 2,5 millones de euros para los presupuestos. ¿Qué más decir? Pues también podemos decir que en educación, porque yo soy estudiante de magisterio, están previstos realizar un nuevo instituto y la ampliación de un nuevo colegio, del colegio Juan Antonio López, ¿puede ser? Sí, algo así, sí. Entonces, pues están bien pensados. También ha habido una bajada del impuesto de bienes inmuebles del IBI del 25%. Están disminuyendo el gasto corriente un 17%. No sé, yo veo que hay una buena gestión por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por ahora. Bueno, pues dicho todo esto, nos vamos a centrar en lo que nos vamos a centrar, ¿no? Si no planteáis ningún otro tema local o regional. Quiero hacer un hincapié quiero reconocer el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Lorca en el barrio del Calvario, la inversión que ha hecho de 2,7 millones de euros en el barrio del Calvario, porque es un proyecto de los más ambiciosos desde mi punto de vista. Están haciendo 14 calles, 8 en ejecución y 6 en obra.
no es solo ya el pavimentado de hacer el nuevo pavimentado de las calles, no, es que del pavimentado, debajo del pavimentado están pues todas las cañerías, todo el cableado eléctrico, de telefonía, electricidad, y yo creo que se está haciendo una muy buena gestión de las obras públicas. Bueno, pues muy bien. Y quería hacer hincapié porque algunas veces no se reconoce, solo se ven las cosas malas, que hay muchas, por cierto, pero no se reconocen algunas veces las cosas buenas. Está bien, está muy bien reconocerlo. Lo que esté bien hecho, evidentemente. Da igual el partido que gobierne. Hay que reconocerlo. Porque en Águilas, perdón que te interrumpa, en Águilas se ha subvencionado con 250.000 euros de la comunidad autónoma, y en la comunidad autónoma gobierna el Partido Popular, y en Águilas gobierna el Partido Socialista. Entonces, pues, ahí vemos que da igual el gobierno que haya, que siempre se apoya a la ciudadanía. Bueno, al hilo de lo que está diciendo Lario, precisamente, estamos en época de entendernos, de que nos entendamos, bueno, pues unas formaciones y otras, algo que todavía no se ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados. Ahí no hay forma de entenderse, aquello sigue siendo una jaula de grillos, que no se sabe muy bien ahí qué es lo que ha pasado, porque bueno, pues ahí está, aquí van a estar ahora vuestras opiniones, que para eso habéis venido. ¿Cómo habéis visto todo esto que ha pasado en el Congreso, toda esa, bueno, es que yo no lo voy a calificar de ninguna manera porque tampoco es mi papel, pero bueno, todo lo que ha ocurrido allí, bueno, pues era una sesión de investidura para conseguir que un partido no, sacar un presidente del gobierno que no fue posible y que a priori no era posible de ninguna de las maneras. No sé, meterse en esos jardines para no conseguir nada, imagino que alguna otra razón o motivación tiene que haber. En fin, no sé cómo lo veis. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién se atreve? Bueno, yo voy a un pequeño hincapié nada más. Una cosa está clara, los españoles han querido que gobierne el Partido Popular, el socialista más votada, y yo creo que el Partido Socialista no debería haberse cerrado el diálogo con el Partido Popular. Dijo que no pactaría con ningún gobierno presidido por Mariano Rajoy. Y ahí yo creo que ahí él estuvo equivocado, en el sentido de que tenía que haber apoyado a las fuerzas mayoritarias, que en este caso hubiera sido Partido Popular y Ciudadanos, y no cerrarse en banda buscando ese trago de luz para poder gobernar, como lo que está haciendo, que ha hecho a última hora un pacto con Ciudadanos y dejar a la extrema izquierda al lado, que lo veo correctísimo que la ha dejado al lado, pero tendría que no haberse cerrado en banda y haber dialogado con el Partido Popular y poder haber hecho un gobierno de coalición entre los tres grandes partidos mayoritarios. Me cuesta mucho trabajo en política dar un paso atrás cuando ya se ha manifestado sí, otra cosa, ¿no? Pero también dijo Ciudadanos que nunca pactaría con la lista, pactaría con la lista más votada, y no ha pactado con la lista más votada, ha pactado con la segunda lista más votada. Es todo muy curioso, ¿no? Es un poco curioso. Tampoco, Podemos también dijo que no pactaría ni con PSOE ni con PP y quería pactar con PSOE. Siempre hay tiempo. De hecho, sigue empeñado. Y sigue empeñado. A día de hoy, las últimas declaraciones de la señora Vescansa son esas, que estaban mirando el móvil hoy todo el día, por lo visto, a ver si les llamaba a Pedro Sánchez. En fin, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo, para empezar, estamos en un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, y por tanto se elige... Ese matiz es importante, es muy importante porque la configuración de la mayoría parlamentaria es una configuración en torno a un proyecto de gobierno y en torno a una mayoría parlamentaria que se conforma sumando los votos de los diputados. Por tanto, el hecho de haber sido el partido más votado no lo legitima para ser el que gobierne, ¿no? En absoluto, sobre todo si eso además pasa en muchos países. Que eso pasa además en muchos países. En este caso concreto, pues es el partido más votado, pero no llega al 30% de los votos. Se ha llevado un batacazo tremendo desde el punto de vista electoral y como consecuencia fundamentalmente de una nefasta gestión económica por una parte y luego por el asunto de la corrupción, que es lo que ha lastrado también de forma importante al Partido Popular. Y ahí están los resultados, por tanto es un partido que se encuentra en este sentido en una situación bastante precaria, y además en este paréntesis de conformación o de posible conformación de gobierno nos encontramos además con que están empezando a salir pues una cantidad de casos de corrupción vinculados directamente al Partido Popular. Y eso hace que sea tremendamente difícil, sin una regeneración clara y evidente del Partido Popular, que pueda tender puentes a sus posibles aliados ideológicos más cercanos, que puede ser en primer término Ciudadanos, sin descartar a los nacionalistas, con los que, a pesar de llevarse aparentemente muy mal, ha llegado a negociar, y ha llegado a gobernar, y han llegado a hablar catalán en la intimidad. Recordemos el acuerdo que hubo entre Aznar y el corrupto de Jordi Pujol, ¿no? Y con el PNV también ha habido acuerdos. Han servido, en cierto modo, pues de bisagra.
Si se quiere que los partidos nacionalistas no tengan ese papel de bisagra en el Congreso de los Diputados como actualmente tiene, solo hay una solución que Izquierda Unida ha planteado en más de una ocasión, que es modificar la ley electoral. Modificando la ley electoral, proporcionalmente, tendrían aproximadamente el mismo número de diputados, pero no tendrían, desde el punto de vista de la fuerza parlamentaria, la misma fuerza parlamentaria que actualmente tienen, y no condicionarían gobiernos como actualmente condicionan. Y por tanto su papel se podría perfectamente reservar en el Senado. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay una escenificación del desacuerdo, una escenificación también como consecuencia de la renuncia de Rajoy a intentar formar gobierno y a presentarse ante el debate de investidura. Recoge el guante Pedro Sánchez, intenta conformar un gobierno de gran coalición, que no es factible porque el único que entra en el juego es Albert Rivera, Ciudadanos, que es el que sale realmente ganando en esta jugada, queda perfectamente con una persona centrada, una persona que tiene puente a un lado, tanto al centro izquierda del PSOE como a la extrema derecha y derecha. ¿Pero piensas que es una postura? ¿Piensas que eso...? Sí, forma parte del juego previsible, del juego ante un previsible adelanto electoral. Todo esto forma parte de, obviamente, la escenificación ante las próximas elecciones anticipadas del 26 de junio. Forma parte que por lo que veo tú estás convencido sí, que se van a producir. Totalmente convencido, porque al PSOE le han prohibido tajantemente que pueda llegar a un acuerdo en el cual se plantee un modelo económico alternativo, porque ese es el quid de la cuestión. No el tema del derecho de la autodeterminación, que no implica en absoluto apostar por la independencia. Yo no soy independentista en absoluto, no soy nacionalista en absoluto, pero cuando digo que no soy nacionalista no lo soy ni siquiera en el plano mayor, es decir, no soy nacionalista de ninguna de las maneras. Yo soy fundamentalmente cosmopolita, creo en el ser humano, creo que hay que superar la frontera, aunque culturalmente e identitariamente, evidentemente, mi cultura y mi lengua pues es el castellano, y en ese sentido pues me siento español en ese sentido, en el sentido cultural, ¿no? Pero esa no es la línea roja. La línea roja auténtica es precisamente una posición de firmeza y de enfrentamiento ante la troika, y por eso yo he apostado y sigo apostando por el modelo portugués, donde precisamente se conforma un gobierno de izquierdas y donde se le planta cara a Europa y donde se ha conseguido flexibilizar el objetivo de déficit, donde se ha conseguido pues un presupuesto. No es lo que se quería, evidentemente, pero al final en ese pulso pues no es lo que quiere la troika, tampoco es lo que quiere el gobierno portugués, pero sí que se encuentra en una situación de mayor flexibilidad y por tanto de menor problema para la gente de Portugal. Aquí en España pues hay miedo a que se conforme finalmente un frente del sur, Grecia, Portugal, Italia y España, que cambie la política suicida de austeridad que se ha impuesto aquí por parte de Angela Merkel en la Unión Europea. La alternativa es la de Estados Unidos, con Obama, con un planteamiento de inversión pública, con un planteamiento de intervención en la economía para generar empleo, porque ha habido mucho dinero, la Reserva Federal le ha dado la máquina de hacer billetes, y ha habido una actuación por parte de Estados Unidos muy importante, porque para Estados Unidos el problema número uno siempre ha sido, y es desde el crack del 29, el problema del empleo. Y aquí la obsesión de Alemania es el control del déficit, precisamente para evitar la inflación, porque la obsesión de Alemania siempre ha sido el tema de la inflación, y se han equivocado. De hecho, los informes en los que se basaron, que son los informes de unos profesores universitarios norteamericanos, en los que se señalaba que a partir del 90% de deuda del Producto Interior Bruto se produciría inevitablemente una contracción de la economía y por tanto un decrecimiento, ¿no? Y ocurre todo lo contrario. España está ahora mismo en el 100% del PIB, perdón, el 100% del PIB de deuda pública, y sin embargo estamos creciendo, con lo cual se ha desmentido. Bueno, ya se demostró en su momento, se basó en cálculos erróneos y eso ha costado pues, mucho sufrimiento, mucha gente en la calle, mucha gente fuera de sus viviendas. Y todo eso después de una política económica que ya arrancan, porque muchas veces salen, no, es que Zapatero tiene la culpa, no es cuestión de Zapatero, es cuestión de políticas que arrancan ya de mucho antes y que propició una burbuja inmobiliaria en España que se asoció a una burbuja financiera. Y ahora estamos pagando todavía las consecuencias de esa situación. Y eso es lo que hay que cambiar. Y ese es el quid de la cuestión, y ese es el fondo. Todo lo demás es teatro, todo lo demás es... Luego seguiremos abundando en todas estas cosas. A ver, Pedro. Yo he intentado seguir, lógicamente, la investidura, lo que son... Fallida. Investidura fallida. Por la mañana, lógicamente, me fue imposible seguirlo en directo, pero sí he intentado, y de hecho he hecho sin pensar que podía invitarme,
un objetivo que muchos ciudadanos deberían hacer, que es ver esas segundas interpretaciones que se hacen sesudas desde distintas cadenas, porque al final vas haciendo zapping y ves lógicamente la distinta interpretación que se ha hecho. A mí me llama la atención, no sé si creo que fue en Twitter, que decía Pablo Iglesias en su discurso hace referencia a Maquiavelo, a Manu Chao, a Marx. Yo creo que todos los discursos que se lanzaron allí por parte de todos los portavoces estaban un poco con la cuestión, lógicamente, de nadar y guardar la ropa, cada uno defendiendo sus posturas, pero yo lo decía José Antonio, que al final en el Parlamento es donde se tiene que... sí que hay 25 millones de votos, de los cuales sí han ido el Partido Popular, los peores resultados del PSOE y del PP, de la historia de ambos. O sea, ninguno de ellos dos se puede vanagloriar de tener unos resultados favorables. Lógicamente, al final, en la lectura electoral de esa noche, todos salían, claro, se esperaban un golpe mayor, creo yo. La irrupción de Podemos, de Ciudadanos, yo escuchaba que la obligación impuesta por Ciudadanos de darle un carácter, un marco de ese acuerdo que habían llegado a nivel de medios, ha obligado a Podemos, a Izquierda Unida, a levantarse de esa mesa, lógicamente porque también están pensando en su electorado y de puertas para afuera no pueden tampoco vender que bueno, que se están llegando a acuerdos cuando en unos postulados se defienden las políticas sociales y en otros, lógicamente, priman las cuestiones económicas por encima de todo, la seguridad económica de España frente a países exteriores. Al final, la propuesta del rey, ¿hacia quién encabezaba esa investidura? Rajoy, yo creo. Yo en su momento pensaba, digo, bueno, este perro viejo ya ha hecho ahí la jugada de, bueno, voy a dejar que esto se lo coma otro. Pero yo creo que si hubiera cogido el toro por los cuernos, Rajoy, y hubiera salido a la palestra y dice, vamos a ver, vengo de la herencia que me deja ZP, Zapatero, ¿vale? de una intervención real por la troika, por la economía europea, que estamos vendidos. Posiblemente muchas de las políticas que hemos hecho el Partido Popular han sido obligadas por esas macroeconomías que al final España está intervenida. Como decía, hemos llegado al 100% del Producto Interior Bruto en cuanto a deuda. La prima de riesgo se controla. No entiendo cómo una cuestión no lleva a la otra. Entiendo que hay un lobby macroeconómico, esas 50 personas, esas 50 multi no sé cuánto, que dirigen los designios económicos del mundo, teoría de la conspiración, y España no se va a escapar. Oye, tenemos esta herencia, vamos a sentarnos, sin cámaras, donde se hacen las políticas en un despacho, a puerta cerrada, y vamos a ver esos puntos de encuentro, que todos se vanaglorian de que hay puntos de encuentro, y oye, las políticas, las grandes leyes que se han puesto desde la mayoría absoluta, el tema de empleo, que es una de las fricciones, una de las mayores fricciones, oye, vamos a renunciar. Ahora hay otro marco económico, socioeconómico en España. Vamos a ser capaces de renunciar también a los grandes consensos de educación, de temas que afectan al ámbito social, ¿no? Que es preocupante cuando venimos de tantos recortes. Al final no han sabido hacerlo, pero Sánchez, bueno, al final yo creo que se encontró también con la situación y dice, bueno, yo voy a intentarlo. No es por cuestión de que lo hayan marcado. Sí, pero el intento precisamente, ¿qué opináis? El intento de Pedro Sánchez en este caso, cuando ya había hablado con todos, tenía muchos síes a su favor, entre otros, pues por ejemplo, el de Izquierda Unida, y de pronto nos sorprende a todos con ese pacto bilateral, exclusivamente con Ciudadanos, que lo que hizo, o lo que ha hecho ha sido cerrarle otras puertas. No sé, esa jugada, ¿cómo la podéis interpretar? ¿De qué manera se puede interpretar eso? Vamos a ver, Mario. Lo que está claro es que los ciudadanos nos han dicho que, lo han dicho los políticos, que se sienten, que se aclaren, que tomen sus medidas, que esto es lo que nosotros queremos. No queremos una mayoría absoluta, queremos que vosotros os entendáis y que hagáis lo mejor para nosotros. Vale, pero lo que yo no puedo llegar a soportar es que Pedro Sánchez se haya tomado desde el 20 de diciembre esa libertad, que las propias empresas ya están habiendo inestabilidad en empresas, en los mercados, porque ya no quieren arriesgarse a apostar por España, por esta inestabilidad política que hay ahora mismo en España, por lo que estamos viendo en el día de hoy. Y de un día para otro, Pedro Sánchez cambia la idea de pactar con Podemos y la extrema izquierda con la idea de, vamos, con Albert Rivera, haciendo un pacto que a mí, yo lo he leído y se me ponen los pelos de punta, porque
he buscado la palabra joven y no aparece la palabra joven. Y a mí me afecta, como joven que soy, no aparece en su programa nada relacionado con los jóvenes. Y me parece una aberración. ¿Cómo interpretáis vosotros ese giro que a última hora da? Hay un bloqueo evidente. El Partido Socialista en su momento asumió estar en el establishment y defender las tesis más ortodoxas y más conservadoras en política económica, y ahí tiene un problema. Podía optar por una propuesta fuerte, socialdemócrata, como el Partido Socialdemócrata Sueco, en fin, la socialdemocracia tradicional de los países nórdicos, que tradicionalmente han defendido esa posición, y abdicar y dejar a un lado las políticas neoliberales. El problema es que quiere conjugar, por un lado, pues sí, hacer un guiño social con una política económica dura y claramente de derechas. Hay que recordar que el Partido Socialista es el responsable de la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que lo hizo en conjunción con el Partido Popular, y se cambió una Constitución inmodificable, se cambió de la noche a la mañana, deprisa y corriendo. Hizo una reforma laboral negativa que luego agudizó y amplió aún más el Partido Popular, y llevó a cabo recortes en sanidad, en educación, incluso bueno, en el pacto con el propio Partido Ciudadanos, pues admite y asume pues cierto margen para el copago en materia sanitaria, ¿no? Y en ese sentido pues, ha asumido la versión más conservadora. Pues esa es la opción que se ha adoptado por parte de Pedro Sánchez, sobre todo ahí con la espada de Damocles de Felipe González y la vieja guardia, diciendo que bajo ningún concepto, ahí apostando claramente por la gran coalición. Bueno, pues es una opción, si quiere apostar por la gran coalición, pues que lo haga de una forma clara y nítida. El problema es que la gran coalición pues es pactar con la extrema derecha del Partido Popular, con un partido neofranquista que no se ha regenerado en absoluto y que está pues inundado hasta las cejas de corrupción. Una alternativa también viable que se podría dar pues sería una regeneración del Partido Popular, un apartamiento de Rajoy, y que surgiese o emergiese otra figura dentro del Partido Popular que facilitase ese acuerdo de gran coalición con el PSOE, o bien también la solución, que tampoco cabría descartar, la solución Monti, la solución de un tecnócrata, que se asuma por parte del PP, del PSOE y de Ciudadanos, pues esa es una alternativa. Bueno, si se quiere optar por seguir por la vía del suicidio político por parte del PSOE, pues lo puede hacer, pero eso va a significar más sufrimiento para la gente, porque lo que hay que mirar por encima de la escenificación y de la teatralización son las políticas concretas, y de eso es de lo que hay que hablar. Hay que hablar de la LOMCE, hay que hablar de la sanidad, hay que hablar de la educación, hay que hablar de la política fiscal, hay que hablar de la reforma fiscal, hay que hablar de la persecución del fraude fiscal, porque hay que recordar que el señor Rato, que es el ídolo de la derecha y de la extrema derecha en este país, que fue ministro de Economía y el que, en fin, un poco el ídolo de la aparente recuperación económica de España, pues resulta que siendo ministro de Economía pues tenía dinero fuera en paraísos fiscales, y apelaba a que todos los españoles pagaran religiosamente sus impuestos mientras él se dedicaba a tenerlos fuera. Entonces hay un patriotismo falso, un patriotismo de boquilla, pero que luego el patriotismo real o la patria verdadera pues tiene la bandera con la estrella, con la cruz esta roja de Suiza, ¿no? Que es la bandera de Suiza, que esa es la patria de muchos patriotas. Entonces hablemos de políticas concretas, hablemos de la reforma laboral, hablemos de las políticas económicas, hablemos de la política fiscal, que en España se pagan mucho menos impuestos, hay mucho menor contribución fiscal que en otros países de la Unión Europea, y que los trabajadores tienen que soportar una mayor contribución y presión fiscal aquí en España que los trabajadores franceses, curiosamente, porque los grandes empresarios y las grandes empresas españolas tienen menos presión fiscal que los empresarios de Francia o de Alemania. Hablemos de eso, porque aquí tenemos que contribuir de manera solidaria. Es el país de la Unión Europea con mayor desigualdad, junto con, creo recordar que era, no sé si era Rumanía o algún otro país del este, que también estaba junto con España en desigualdad. Entonces hablemos de cosas concretas. Si hablamos de cosas concretas se puede... Te has apartado de la política, pero poco, ¿no? No, yo es que es un político. Le he preguntado ahí por el pacto entre PSOE y Ciudadanos, y madre mía, hemos hablado de todo, José. No, pero es que el pacto es sobre cosas concretas. Antes hablabas tú de lo de la habitación a oscuras, ¿vale? Efectivamente, la habitación a oscuras. Bueno, la habitación a oscuras, bueno, a oscuras sí, en cierto modo sí, con la puerta cerrada. ¿Y por qué no la puerta abierta, con las cámaras de televisión,
viendo lo que dice uno y lo que dice otro. Es que hay que ver qué es lo que propone uno y mojarse. Es que muchos dicen una cosa de cara a la galería y luego en la práctica llevan a cabo otra. Si lo tenemos en el famoso ejemplo de OTAN de entrada, no sé si te acuerdas, y tú a lo mejor por la historia, OTAN de entrada. ¿No? El periódico titulaba de y luego OTAN, sí, ¿no? O no voy a subir los impuestos, no voy a subir los impuestos. Tú te acordarás de, a lo mejor no, sí, a lo mejor te acuerdas de lo de IVA, no más IVA, la campaña que hizo el Partido Popular de no más IVA, no más IVA. Ahí te pillo. Bueno, pues yo sí me acuerdo de Esperanza Aguirre, no más IVA, no más IVA, campaña contra la subida de IVA. Sí, y lo primero que hace Rajoy, cataclá, pega un subidón al IVA bestial, brutal, y un subidón también al IRPF de manera generalizada a todos los tramos de la renta. Y sin embargo, el impuesto efectivo que paga las empresas, impuestos de sociedades al beneficio, las grandes empresas, no estoy hablando del pequeño panadero, el pequeño comerciante de aquí de Lorca, que esos son los más importantes, que esos son los más importantes y los que desgraciadamente acaban pagando un tipo efectivo porque se acerca al 30% del impuesto de sociedades. Es que las grandes empresas acaban pagando el 5 o el 7%, es que acaban pagando el Corte Inglés, Grupo Zara. Ahora estamos haciendo propaganda de Amancio Ortega, el segundo hombre más rico, y lo ponemos aquí, sonríe la locutora de televisión como si fuera una cosa maravillosa, pero bueno, si eso no tiene nada de positivo. Ese dinero y esos grandes beneficios tendrían que estar socialmente repartidos. No tiene ningún sentido que un señor tenga un patrimonio personal de 62.000 millones de euros. Es una burrada, es una barbaridad. No se puede gastar por muchas vidas que viva, ¿no? Efectivamente, y que encima de todo lo digamos ahí con toda la alegría, con la cantidad de pobres que hay, con la cantidad de desahuciados que hay en la calle, con la gente joven sin futuro. Es de esas cosas concretas. Por eso el Pacto de Ciudadanos y el PSOE, lo que hay que ver concretamente son las propuestas que hay. Se habla de la derogación de la reforma laboral, no se habla de la derogación de la reforma laboral. Se habla de la derogación de la LOMCE, no se habla de la derogación de la LOMCE. Vamos a hablar de las cosas concretas. No hablemos ya, incluso pongamos fuera los partidos políticos. Yo estoy dispuesto a sentarme hasta con el Partido Popular, pero hablemos de cosas concretas. De cosas concretas, no hay ningún problema. Pedro va a hablarnos de, bueno, lo que yo he propuesto ha sido lo de ese giro que dio al final, digamos, a última hora, Pedro Sánchez, de haber pactado prácticamente con toda la izquierda, excepto con Podemos, y de pronto pues se va a hablar con Albert Rivera. La opinión de Pedro nos interesa mucho, pero espérate un segundo, no un segundo, un minuto. Un minuto, eso es lo que vamos a parar y en un minuto está Pedro hablando. Ya estamos aquí, después de ese minuto, y estábamos pendientes de saber la opinión de Pedro Enrique Llamas. Cuéntanos. Pues al final, no sé por dónde empezar, pero bueno, Albert Rivera verbaliza que el contacto que tiene es con el PSOE porque es quien asume la responsabilidad de intentar poner en marcha el gobierno, formar gobierno. Si del Partido Popular Mariano Rajoy rechaza esa petición, que lógicamente es loable y tiene todo su derecho, también tiene que pensar en esa supuesta situación que nos va a llevar posiblemente hasta septiembre del 2016 sin gobierno. Entonces, si estamos viendo o si se está pensando que desde fuera España, a nivel económico, una situación sin un gobierno claro o un gobierno temporal puede suponer riesgo pues, para la interpretación. Yo veo el IBE y el IBE funciona autónomamente. Hay empresas que están dando dividendos y otras que no. Y no están pensando... Pero los medios sí dicen, oye, si entra Podemos, si hemos estado escuchando todos los ciudadanos que si entra Podemos, el cataclismo económico que puede haber, la retirada de efectivo, pues se sigue sacando capital de España a puertas. Y ese seguimiento de la corrupción, que hubo compromiso, que es un compromiso de Estado, ahí sí, y la SICAP, modificar la SICAP, el 2% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza del mundo, o sea, al final todo ese tipo de cuestiones es lo que la ciudadanía ha votado un poco en ese sentido. Oye, vale, hemos pasado una situación crítica, ahora que hay repunte, hay una situación de estabilidad, vamos a intentar que el beneficio social se reparta. Y lógicamente, si todos esos grandes temas de los que hablaba José Antonio en cuanto a puntos de encuentro, esos grandes pactos que se llenaban la boca, ¿vale? No asaltar la hucha de la seguridad social o esos pactos de Toledo que se hablaban en temas de empleo, al final, lógicamente, cuando se ha
Ciudadanos y PSOE han tenido que pues llegar a ese acuerdo, porque tampoco entiendo que Pedro Sánchez se metiese en el Congreso sin ningún tipo de apoyo. Y al final diría, bueno, pues con Ciudadanos más vale pájaro en mano que 60 de Podemos volando. Se hablaba también que Coalición Canaria le habían tenido un acuerdo y a la hora de votar se han retirado. Y creo que había un acuerdo económico, me imagino que de deuda histórica que Canarias solicita. Vale, yo creo que todas las provincias estamos. Podemos. Es que Podemos, la autodeterminación, la Cataluña. Yo he escuchado a los portavoces de Podemos decir que ellos no están por la autodeterminación, o sea, porque Cataluña se escinda de España. La unidad de España depende de todos los españoles. Ellos abogan porque se tenga una posibilidad de que todos los catalanes tengan su referéndum, si hay que modificar la Constitución, se modifica lo que tenga que hacerse. Pero lógicamente si la unidad de España daña a todos los españoles, pues a lo mejor hay políticas en las que se dice, oye, pues un referéndum a nivel nacional en el que se nos pida a todos los españoles, oye, dejamos a los catalanes que tengan su referéndum, oye, pues perfecto, porque quizás yo voté que sí. Y se ha hecho en Escocia, se ha hecho en Inglaterra con Escocia y no ha pasado nada. Bueno, pues a lo mejor quizás este es el momento de que los catalanes hagan su referéndum. Porque claramente en ese 29 de septiembre salió que no. Dentro de 5 años, si las políticas siguen así, no hay una conexión, ¿qué vamos a poner? El Congreso allí, o sea, el Senado ahí en Cataluña, bueno, vamos a traernos a Cartagena, vamos a traernos a Lorca. Porque al final somos una provincia periférica, tenemos la misma deuda histórica que posiblemente demandan andaluces, extremeños, catalanes, gallegos. Bueno, pues al final es que todas las regiones tenemos un pasado. Yo creo que al final Pedro Sánchez ha tomado la decisión de decir, bueno, lógicamente un Cánovas, un Sagasta, ni por asomo tenemos políticos de esa envergadura. Pero yo creo que Pedro Sánchez, compartiéndonos ideas, ha dado un paso de decir, yo asumo mi responsabilidad como representante de mis votantes, de mi partido. Lógicamente yo creo que ahí es donde se demuestra la capacidad de un político, independientemente de que luego salga bien la cosa o no salga. Lo que está claro es que de momento Rajoy renunció, y eso va a quedar para la historia, que Pedro Sánchez también va a pasar la historia por ser la primera investidura con menos fallida y con menos apoyo. No creo que haya seguramente... Bueno, queda mañana, ¿eh? Bueno, mañana, pero mañana en principio... De hecho, Pedro, cuando salían todos decían, hay tiempo de volver a hablar, hay tiempo de recuperar, de limar perezas. Bueno, luego hay otros 2 meses, ¿no? Hasta... Bueno, yo no sé... Creo que al final creo que todo el mundo está pensando en que vamos a tener elecciones. Yo sigo siendo un ciudadano político, que todos los ciudadanos debemos ser políticos, todos somos, y no vamos a entrar en filosofía porque estoy de acuerdo, yo lo defiendo, yo defiendo lo mismo. Lógicamente, pues debemos de estar pensando en que esa situación no debe darse, y debe de darse por pasos como lo que haga Pedro Sánchez, y hablar de esas cuestiones que a todos se le llena la boca de puntos de encuentro, y todos los programas electorales tienen puntos de encuentro. El tema de los medios, que te decía, de puerta cerrada, es que luego los medios es el quinto poder, ¿no? Que nos mediatizan, que nos dan la información que les salen, que nos la dan con un objetivo particular de que posiblemente de quien ponga la pasta. Entonces, pues si se hace a puerta cerrada, porque al final un programa electoral, ¿cuántos programas electorales no hemos comido que al final no se han puesto en marcha? Y al final la ciudadanía está cansada de promesas que quedan en el papel. Entonces vamos a demostrar las cosas poco a poco y por hecho, y lo primero ahora, a mí sí me gustaría que hubiese un gobierno a la europea, porque ese es realmente el sentido del voto. Por lo menos eso es lo que yo entiendo con mis cortas luces. Si no se da esa situación, pues volveremos a tener unas elecciones que posiblemente muchos de los que se han planteado no votar a los partidos tradicionales, Partido Popular, PSOE, por las razones que sean, vuelvan a esos partidos de refugio, a esos partidos que han garantizado una estabilidad, mejor o peor, pero han garantizado esa estabilidad económica, social, política, que a lo mejor viene marcada por Europa. Pero no estamos dando posibilidad a pequeños partidos, a partidos nuevos, yo sinceramente... UPyD. Pero un inciso, cuando dice un gobierno de la europea, ¿a qué te refieres? Pues me refiero al consenso de varias grandes coaliciones. Es que a mí me gusta un gobierno de la europea, pero como el de Olof Palme, claro, sí, Suecia, es que como el de Grecia, esa matización, como el de Mitterrand con los ministros comunistas. Es que nos olvidamos de que hay gobierno europeo en el que está la extrema derecha. Hay partidos que están en la extrema derecha, porque al final son votos que tenemos y al final cuando nos encontramos con Alex Ben en Francia, en Alemania con los nuevos... Eso en España yo creo que todavía no estamos... Yo no me da la sensación de tener a Podemos como un partido radicalizado.
Bueno, un partido que apoya a ETA y que hace alusión a ETA, para mí es totalmente radical. Y el PNV, yo no quiero un y el PNV y Herri Batasuna, que le hemos metido, vamos, al final... Lo quiero. Yo no quiero un vicepresidente de gobierno que alude a ETA. Podemos no apoya a ETA. Yo creo que ahí, eso son palabras que muchos de Podemos, esa es la exageración de la política y el error que se comete, el coger y denigrar de esa forma, de la misma forma que imagino que el Partido Popular pues no defiende al nazismo y tampoco al franquismo y abdica del franquismo, aunque proceda y tenga sus raíces en el franquismo. No creo que defienda la dictadura franquista, ¿no? Decir que Podemos defender a esta es una auténtica barbaridad. Aquí tenemos una ley de la memoria histórica que nos la hemos pasado por el forro y hay que al final tenemos una guerra civil, unas cunetas llenas de... al final tenemos interpretaciones y sensibilidades. Yo no me atrevería, lógicamente nosotros aquí en un contexto que nos ve mi madre y poco más, bromeo, podemos quizá verbalizarlo, pero yo creo que unir, y he visto a Esperanza Aguirre decirlo y a muchos ministros, yo me da la sensación de que una parte de la propaganda. Son, en la prensa se está viendo son situaciones. En la prensa se está viendo a diario. En la prensa sí, en La Razón. En la prensa también de un partido La político, Razón de Maruenda se ve, de Maruenda, que es del Partido Popular, se ve evidentemente, y en la cadena 13 TV también se ve, pero eso es un disparate. Mira, una cosa es abordar el problema del País Vasco y los problemas que hay pendientes todavía allí en el País Vasco y abordarlos con cabeza y con serenidad, y otra cosa es hacer utilización política del terrorismo. Te recuerdo que José María Aznar, cuando fue presidente del gobierno, y están ahí las grabaciones, no tienes que meterte en YouTube y lo verás, hablaba del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, y están ahí las palabras, y estableció negociaciones directas con la banda terrorista ETA. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era resolver un problema que por fortuna ahora mismo ETA no mata, ETA está totalmente desactivada, y lo que hay que hacer es culminar esa situación y conseguir el siguiente paso, que es la entrega ya definitiva de las armas y resolver un conflicto que hay allí, un problema que hay allí. Eso es una cosa, y otra cosa distinta es decir que se apoya a ETA. Lo que se pretende es resolver ese problema, donde han participado y han intervenido pues prestigiosos premios Nobel de la Paz para intentar resolver ese problema, y es un problema todavía, por fortuna, ya resuelto en lo que se refiere a la violencia, por fortuna, y hay que reivindicar en este sentido y de forma clara la memoria de todas las víctimas del terrorismo, de ETA y también del GAL. No te olvides que el GAL también era también una banda terrorista. Terrorismo de Estado. ¿Entendido? O los Grapos también lo fue. O la extrema derecha que asesinó en su momento a los abogados laboralistas de Atocha en nuestro país, y donde se cumplió hace poco pues también el aniversario. Es decir, toda manifestación de violencia merece absolutamente la reprobación y el rechazo más absoluto, y por tanto pues hay que denunciarlo y condenarlo. Ahora, coger e identificar a unos con unos y otros con otros, a mí me parece una auténtica barbaridad. Eso es el uso que se hace perverso, que además queda tan burdo que queda mal, porque la gente no se lo cree. Quiero decir, a lo mejor si queréis realmente, y esto te lo digo con sinceridad, si queréis realmente desgastar a Podemos de esta forma tan burda, pues la gente se ríe porque no se lo cree. Dice, ETA, todo es ETA, ¿no? Todos los malos, todo lo que no es el Partido Popular es ETA. Es que es absurdo, de verdad. Es que posiblemente nos podamos encontrar que si se le da vía que Podemos tenga su periodo, su legislatura, en la que supuestamente, sí, igual con las nuevas elecciones no van a tener ni posibilidad de tener una legislatura completa para caer en las garras de lo que se supone que se va asociado al estar en el poder, y aquí tenemos un político que se ha tirado muchos años en política y no creo yo que este señor se haya lucrado. O sea, al final, lo que hablamos, el 1% de los políticos son gente que se ha lucrado con la política, pero el 99% de los políticos hay que pensar que son gente honesta. Y lógicamente la honestidad de gente como este señor diputado con las rastas, que no recuerdo cómo se llama, pues hay que darle. Posiblemente dentro de 4 años digamos, oye, podemos estar al mismo nivel de corrupción que la casta esa que han estado llenándose la boca tal. Al final yo creo que es introducir quizás ciertos discursos que Izquierda Unida, yo creo que Izquierda Unida, y aquí bueno, pues José Antonio ha estado muchos años, me imagino que sigue afiliado, que lógicamente Izquierda Unida no se le da la oportunidad. Hemos fagocitado a Izquierda Unida. ¿Por qué? Pues porque tenemos un electorado que somos unos incultos.
la mayoría. Bueno, igual ha pasado con UPyD, igual ha pasado con... Y Izquierda Unida no nos hemos equivocado nosotros, que nosotros lógicamente también, pero bueno, ahora se... somos personas y nos equivocamos. ¿Cuántas detrás de la oreja se llevó Julián Guita? Dejó la política en activo y Julián Guita era modelo de tal, con su discurso quizá un poco desfasado, con todo lo que queramos decirle. Al final tenemos, ahora con Garzón, hay una savia nueva, hay un discurso nuevo, lo que sea, hay que intentar que hay una cosa sobre lo que has dicho que yo creo que es importante y me gustaría dejarla reflejar sobre el tema de la corrupción, porque se habla mucho, y no es cuestión de... porque a veces se desliza la idea de que, bueno, es cuestión de, en fin, de tener la integridad, de tener esas personas íntegras, de una cuestión más de voluntad personal, de que unos salen ranas y otros no salen ranas. Ese es el sistema. Y entonces lo que hay que hacer, o sea, el problema es un problema sistémico. Y el problema es, hay corruptores, de los que se habla poco, que son los empresarios que pagan a los corruptos, ¿entendido? El dinero de algún lado tiene que salir, ¿no? Evidentemente el dinero de algún sitio, o de la propia administración pública, también puede salir dinero. Entonces, es muy importante la transparencia absoluta en los procesos de contratación pública, de contratación de obras y servicios. Ahí es donde está la madre del cordero, toda la corrupción que ha salido de la pública, la corrupción que ha salido también de la caja B del Partido Popular. No olvidemos que el Partido Popular está también imputado o investigado, como se dice ahora, ¿no? El propio Partido Popular, la primera planta de la sede del Partido Popular se ha convertido ya también en que es la sede del Partido Popular de Madrid, pues en un estigma, ¿no?, del Partido Popular. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se hace una contratación de una obra o servicio, tiene que ser absolutamente transparente, pero no transparente para el resto de las fuerzas políticas, transparente para ti, para los medios de comunicación, para todo el mundo, que todo el mundo pueda ver, fiscalizar cómo se lleva a cabo el proceso de contratación en las mesas de contratación, qué empresas son las que entran y que licitan, qué ofertas hay, cómo se lleva a cabo el proceso, que haya un control absoluto, transparencia total y que no se le lleve tal o cual amiguete o que no se lo lleve con un sobrecoste, porque claro, eso al final lo pagamos nosotros. Ese 3%, 5% que se lleva el Partido Popular o antes el PSOE con Filesa, no olvidemos que Filesa también forma parte de esa trama de financiación, también basada en el famoso 3%, todo ese dinero es fruto de los corruptores y al mismo tiempo trae como consecuencia que la obra, en lugar de costarnos 1.000, pues nos cuesta 1.200, 1.300 y quienes lo pagamos somos todos nosotros, somos los ciudadanos, somos los que pagamos el sobrecoste. Lógicamente, pero tiene que salir de algún lado. Entonces el problema de la corrupción hay que resolverlo y coger realmente el problema. El problema es un problema de sistema, hay que cambiar, hay que introducir una transparencia total y absoluta en los procesos de contratación de obras y servicios, en las mesas de contratación. Para tratar de que el sistema sea lo más incorruptible, es decir... Exactamente, claro, para que sea difícil, para que sea lo más difícil posible, y que no sea... Porque es que no estamos hablando de excepciones, que es que todo lo que está saliendo... Pero sí que es que Suecia, en países como Suecia... Sí, pues, si te vas a Andalucía también hay un caso de corrupción que no se da a la luz porque está gobernando el Partido Popular ahora, pero si gobernase el Partido Socialista saldría todo lo que está en toda la Andalucía con el gobierno de Susana Díaz. No, que también es todo corrupto. Sí que ha salido. Sale, pero y saldría mucho más. Ahora mismo la prensa quiere hundir al Partido Popular porque está gobernando. Si gobierna el Partido Socialista, pues la prensa quiere hundir al Partido Socialista con toda la corrupción que tiene. Ya lo decía Albert Einstein, que los billetes de 500 euros no desaparecen, se transforman, ¿no? O sea, los billetes de 500 pavos, esos que quieren quitar, ¿no? ¿Vale? Al final, si el bolso de la Rita Barberá de Valencia, del Louis Vuitton, de 3.000 pavos, era un regalo, ¿vale? El Ferrari de Rey Juan Carlos, que lo sacaron a subasta y creo que se ha quedado sin venta, al final, si estuviese, porque la Casa Real se ha hecho, le pegaron, pido perdón, el elefante no me lo voy a volver a cargar, ¿vale? La Casa Real... La Casa Real está pringada. Está pringada, ahora estamos con el NOS, de Urdangarín, ¿vale? Está totalmente pringada, ¿vale? Supervisando la Casa echando Real. La culpa al final, al abogado del rey. Si hubiese una normativa, una legislación, una ley marco que estableciese en todos los niveles de la administración, porque al final la transparencia es control ciudadano, control de la gente, que Jorge se pueda meter y pueda supervisar y ver claramente la contratación que se hace de tal o cual, que pueda ver cualquiera. Pedro Sánchez, cuando estaba en Caja Madrid con ese control ciudadano, en el que posiblemente iría con el Partido Socialista, pero había en esos controles de ese balance económico, había personas como control ciudadano, ¿no? Creo que había una cajera de no sé qué supermercado, o a lo mejor me lo estoy inventando. Pero eso es otra cosa, ese no es el control, eso eran representantes
en el Consejo de Administración que efectivamente no tenían ni puñetera idea de cuestiones económicas y donde habían algunos listos que utilizaban tarjeta Black, incluido algunos propuestos por mi propio Imagínate partido. que Jorge y yo nos vamos a esa comisión de control ciudadano, ¿vale? Tarjeta Black. Estamos censados y en la asamblea nos llaman al control ciudadano que establezca no sé qué para revisar no sé qué. Cuando a mí me presentan un balance, el pliego de condiciones técnicas, la contratación que se ha establecido con las 3 propuestas, a la baja, a la alta, las mejoras que hace, pues me quedo como estaba. Y la que salgo... Pero si hay un consejo de transparencia donde hay abogados especializados en los contratos mercantiles, sí que puede. De hecho, hay un consejo de transparencia, es decir, tú a lo mejor no, pero sí, pero el hecho de que haya periodistas, los periodistas se fijan y ven claramente la contratación que se ha producido. ¿Cuántas ha llevado Alberto Garre? Cuando ha ido, pues dice, yo tomé la decisión con respecto con la desaladora, en base a los informes que solicité yo como presidente de la comunidad. Y las ha llevado bastante. ¿Quién, Alberto Garre? Alberto Garre, cuando le llaman a la comisión, sí. Y él dice, oye, yo la toma de decisiones... Pero no tenía ninguna responsabilidad. Por eso digo que la responsabilidad, dice, fui yo quien realmente pedí ese informe para ver la situación, 200 millones de euros que tenemos tal. Hoy creo que salía el tema del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que se estaba pensando en retirarse, pero ha tenido presiones tal, y dice, oye, pues he tenido presiones personales, y posiblemente porque se da pie a pensar que la justicia está haciendo un seguimiento para un partido determinado. No, señores, la justicia tiene que ser ecuánime, libre, y está dándole detrás de la oreja a todos, lógicamente que va lenta. No, pero Alberto Garre hizo un buen trabajo en el poco tiempo que estuvo y estaba dispuesto, y me consta, a hacer limpieza, porque él sabía que había mucha mierda que limpiar en su propio partido. Y, nos vamos. Y bueno, y él lo intentó. Lo que pasa pero es que ¿cuánto va a salir? Ahora Corbera, el Tribunal Superior de Justicia, dice que por el interés general, pues si realmente cuántos grandes proyectos que tenemos en la región, o sea, nos ha saltado Valencia y en Murcia parece que hemos salido, hay algunos municipios que están afectados. Yo creo que la luz va también en Murcia quizás. Madre mía. En fin, ¿qué imagen estamos dando al extranjero con todo esto que está pasando aquí? ¿Tú cómo lo ves? Imagen de inestabilidad política. En 20 segundos. Inestabilidad política. Inestabilidad Nada política. más. ¿Esa crees que política, financiera, en los mercados. Esa es la imagen. Bueno, ¿qué imagen crees que estamos dando? Mientras no está nadie gobernando, no suben los impuestos, no hay recortes, la gente está mucho más contenta. En ese sentido, por lo menos hay una congelación. Bélgica llevaba casi 2 años sin gobierno y sin embargo creció el Producto Interior Bruto. O sea que tampoco. Y aquí está ocurriendo algo parecido, ¿no? Porque hombre, la administración funciona, las cosas siguen funcionando, las normas y las leyes siguen funcionando. En ese sentido, pues hay un gobierno pues que está en funciones y no puede ya hacer cosas nuevas, pero es en funciones. Si ocurriese algo grave, el gobierno en funciones no puede hacer nada. Sí, hay situaciones de emergencia que lo permiten. Puede hacer, pero no como si estuviese situación de emergencia. Hombre, está claro. Tendría que contar con el resto de fuerzas políticas y tendríamos que ponernos todos a remangarnos y resolver ahí sí. el problema. Se necesita un cabecilla que gobierne el país, no podemos estar siempre en funciones. Bueno, de cara al exterior, ¿qué imagen crees que estábamos dando como país? Seguimos siendo un destino turístico maravilloso, estupendo y elegido por más de 50 millones de turistas, y somos la 8ª potencia, hemos adelantado a Brasil muy para bien, la construcción Pedro. O sea, muy bien. Es positivo. Es fantástico, positivo, desde luego que sí. Lario, Antonio y Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Siempre. Y que, bueno, pues hasta la próxima ocasión. A todos ustedes, igualmente, gracias por la atención que nos han prestado. Espero que repitan la próxima semana. Por cierto, que ya estamos en el mes de la Semana Santa, que vamos a retransmitir las procesiones de Semana Santa en esta casa, aquí en Comarcal Televisión, y será la primera retransmisión en directo, lógicamente, la procesión del Viernes de Dolores, que ya está aquí en 2 semanas. Enseguida estamos ya con Semana Santa. Bueno, pues que eso, que no se lo pierdan, que sigan con nosotros. Que pasen una buena semana y muy buenas noches.